Opinar. Quiero saludarle, muy buenas noches, gracias por acompañarnos para opinar en esta ocasión desde Guadalajara, Jalisco, en este programa especial para hacer el análisis, los comentarios pertinentes de los periodistas invitados a esta mesa de debate. Jorge Rocha, Diego Petersen, Juan María Naveja, Enrique Tusein, muchas gracias, bienvenidos. Gracias, Raúl. Vamos a hablar sobre, ¿les parece tema económico? Me parece que hoy los datos que da a conocer el INEGI, el crecimiento pequeño que se reporta en el primer trimestre. Y a propósito, podemos tomar como base para nuestros comentarios la columna que publica Enrique Quintana en el periódico El Financiero, que habla precisamente de esta disparidad que hay en el país respecto a la producción. Estados que están creciendo a más del 4% y estados que están decreciendo como Campeche y Tabasco. Y los grandes estados con muchos habitantes como Jalisco, como Veracruz, el Estado de México y la Ciudad de México, digamos que dan el promedio. Interesante para poder iniciar nuestro debate. ¿Qué les parece? Crecimiento. El crecimiento es mínimo, estamos hablando de 0.02% en el primer trimestre, que es más abajo todavía que antes de la crisis de 2008. O sea, vamos estableciendo qué es lo que representa en el Producto Interno Bruto, es decir, el crecimiento al 4% en promedio del sexenio va a ser sumamente complicado. Y lo que señalabas con respecto a los estados, Baja California y, sorpréndanse, Oaxaca están presentando un crecimiento interesante, pero por el contrario, estados muy grandes como Veracruz están en una situación muy complicada. Por lo tanto, la cifra que hoy por la mañana dio INEGI es una cifra que da mucho para pensar, y yo agregaría aquí, para dejar opinar a los demás, lo que Jaime Sánchez Uzarrey publica hoy en El Financiero, en donde pone, por ejemplo, lo que han hecho otros, como China, lo que han hecho otros países para poder salir adelante, y remata diciendo Sánchez Uzarrey, se vale rectificar el camino. Sí, nada más que China es comunista, y seguramente le encanta el comunismo a Jaime Sánchez Uzarrey. Pero realmente el régimen y la gente no vota. El régimen de Jinping ha sido más capitalista que comunista. Ahí sí, pero me refiero en lo económico. En lo económico. No, es un capitalismo puede haber de libertad Estado. una sin la otra, no. No, es un capitalismo de Estado, sin democracia. A mí no me gustaría vivir en China. Tal vez a Jaime Sánchez Uzarrey le encantaría vivir en China. A mí no me gustaría. Yo prefiero vivir en México, aunque tengamos estos problemas, en un país donde no somos. Sí, hay que relativizar mucho los datos. Menos 0.2 con relación al último trimestre, que ya más o menos sabíamos que la cifra iba a ir por ahí, sobre todo por el gasto público, porque el gasto público está atorado, no se está gastando. Incluso hoy creo que lo ponía bien en su columna Roberto Rock, ha centralizado mucho el gasto Andrés Manuel López Obrador en la Secretaría de Hacienda, y eso está complicando muchísimo. Ya pasó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el primer trimestre tuvo estos mismos resultados porque le cuesta al gobierno empezar a gastar. Tiene un crecimiento en realidad de 1.3%, pero lo que hace el INEGI, que creo que es una buena práctica, es quitarle la estacionalidad. Es decir, en el trimestre de 2018 cayó la Semana Santa y en 2019 no cayó la Semana Santa. Entonces, lo que hace es quitarle ese efecto, que es más o menos de un punto porcentual, y queda en 0.2%. ¿El crecimiento es bajo? Sí. ¿Es escandaloso para llamarnos a sorpresas? La mayoría de los análisis económicos ya decían que el primer trimestre, incluso Peña el año pasado, en 2018, su primer crecimiento fue 0.6%. Es decir, e incluso Jonathan Heath decía hoy en la mañana que no van a cambiar nada que tenga que ver con el pronóstico por estos resultados. Entonces tampoco me parece que sea una cifra escandalosa en términos económicos. A ver, es esperada totalmente. Esperada. Es decir, no le va a gustar a López Obrador, pero ese es otro tema. Todo el mundo ya había estimado que para que el primer trimestre puede ser incluso negativo, ¿no? O en cero. No salió un poquito arriba en la referencia anual, Trimestre. un poquito negativo en la referencia trimestral, ¿no? Pero está de crecimiento cero. ¿Qué lo explica? Sí, una buena parte es la falta de gasto y la complicación que tienen todos los gobiernos al llegar de aprender a gastar. No saben gastar, es complicadísimo gastar en el gobierno federal, aunque se crea que se da por dedazo el presidente, no es cierto. Y la otra, yo sí veo que muchas inversiones se detuvieron ante la expectativa de ver cómo iba a avanzar el gobierno de López Obrador. No hay una desinversión, eso tampoco es cierto. Hay mucha estabilidad en los números macroeconómicos. Entonces yo diría que está dentro de lo esperado por todos menos por López Obrador.
Cualquier analista lo decía. Te decía, va a estar el cerca de único que cero. estaba diciendo, no, yo tengo otra. Otros números. Ni que otros números. Tengo confianza en que Me va a ser canso, distinto, Ganso, que va a ser del 4. Que va a ser del 4 después de López Obrador. Entonces yo creo que no hay... De lo que dice Quintana, que es interesante, yo rescataría lo de Jalisco, es de las grandes economías la que trae, porque digamos, sí es cierto que el país está dividido en dos, un país que no crece, y en ese sentido me parece que la política de apoyar al sur de este gobierno es lo mejor que puede suceder. Si tenemos un país a dos velocidades completamente distintas. Que no es nuevo, ¿eh? Tenemos ¿No es nuevo? 50 años apoyando el sur, ¿eh? No. ¿Cómo no? Tenemos 50 años de no apoyarlo. De no apoyar al sur. No, pero estaban las zonas económicas. ¿Cuánto se gastó en las zonas económicas? ¿Y cuánto se ha Bueno, gastado pero en hay Chiapas? resultados. Bajaron en la planeación. En inversión y Es en puro generación discurso, de es empleos. puro discurso. Sí, no. Fue discurso, no hubo... no, Claro, tú ves, hombre. ¿dónde tuvo la inversión fuerte el gobierno pasado? Fue en Estado de México y en Jalisco. Totalmente. No en el sur. No, al contrario. Y en las zonas turísticas, ¿eh? Yo creo Sí. que, a lo que quiero nada decir, creo que Jalisco trae una buena dinámica que ojalá se mantenga y sorprende el efecto Bronco en Nuevo León. Sí. A ver, a mí, retomando lo que dice Diego y esta parte de que en realidad es un país dividido más, yo creo que no es dos, hasta 3 o 4 Méxicos. O sea, tienes este México muy dinámico de estados chicos, de economías chicas, Querétaro. que sí pueden crecer muy rápido, ¿no? Los casos que pone Quintana son clarísimos, ¿no? Baja California, Aguascalientes, Quintana Roo y Querétaro son estados más o menos pequeños en términos de población y economía, y entonces el crecimiento que pueden generar es muy visible, obviamente por el tamaño. Estas economías pesadas, sí hay que reconocer que Jalisco es la que está creciendo un poco más, y bueno, y recordemos además que tanto Jalisco como Ciudad de México son también gobiernos nuevos, por lo tanto también se están tardando en gastar. Y lo que a mí me parece más interesante es estos dos estados que no crecen, o los 3 estados que no crecen, que están ligados plenamente a la crisis de Pemex, y eso también ya se había dicho. O sea, el caso de Campeche, el caso de Tabasco y de Veracruz, está claro que eran economías muy petrolizadas y con esta caída que ha tenido Pemex, por supuesto que les pegó con todo. El problema ahí es que, y ahí me parece que la situación es más grave, no se crearon alternativas económicas distintas a las ligadas a Pemex. Y por lo tanto, si Pemex se te cae, se te viene abajo prácticamente todo el estado. Sí. Y creo que esto sí es una situación muy, muy delicada. En los estados grandes, bueno, sí son bastante pesados, pero son muy diversos en cuanto a sus tipos de ingresos, ¿no? Estos chicos sí creo que son como enclaves que tienen que ver mucho con turismo, pero los otros, dices, ¿y ahí qué vamos a hacer, A mí es lo que más me preocupa pero con este México de distintas velocidades y con distintas políticas públicas para su crecimiento, Lo que dice Jorge, es un mosaico el país, porque hablamos del sur de una manera genérica, y Yucatán no tiene crisis, y Quintana Roo está creciendo. Claro. O sea, hay estados en el sur que tienen otra situación. Yo subrayaba hace rato, Chiapas y Oaxaca han recibido muchos recursos y todos se han ido o a la corrupción o al mal gasto o a los malos programas. Pero ha habido en los últimos 50 años muchos apoyos para esos estados. Quizás no es la suficiencia. Y lo que decía Diego con respecto al crecimiento que se está dando ahora, el sector primario es el que creció. Y creció casi al 1%, la agricultura, el campo. Pero, por ejemplo, la construcción se paralizó, El sector secundario se cayó, se frenó, y el terciario también. El sector secundario se frenó por manufacturas. No se frenó por construcción. Construcción tuvo 2% de incremento. Platica con los constructores. No sé si es que no puedo platicar con todos los constructores, pero lo que sí puedo es ver el dato de construcción, y creció 2% con relación a 2018. Y en inversión fija bruta, más 8%. A ver, 2018 ya fue un año de incertidumbre. Claro, por lo tanto, si te comparas, a lo que me refiero es que no hay un parón de inversión. No hay un parón dramático de inversión. Porque a veces parece que... O sea, desde que en enero salió el dato de que habían disminuido las importaciones, se esperaba una reducción fuerte en las máquinas. En realidad el del sector secundario tiene que ver con que estamos exportando menos. Exacto. Claro, estamos exportando menos por Estados Unidos y por nosotros. Porque se importó menos materia prima para transformar. Por eso, pero no es un parón de que el inversionista... La construcción es el sector que más rápido, es el más sensible de todos, recordemos. Cada vez que hay algún tipo de especulación, es el primero que se para. Y aparte es el primero que impacta en el empleo, que está bien importante. Solamente sobre el asunto, a veces nos obsesionamos con el dato de crecimiento. México es una de las 15 economías más importantes del mundo, y creo que tendríamos que también empezar a meter otras variables en el análisis. Y creo que este gobierno, bien, mal, regular,
está haciendo más cosas, por ejemplo, por los salarios que todos los gobiernos anteriores. Por ejemplo, la reforma laboral me parece que empodera a sindicatos auténticos, verdaderos. Y el que los empresarios estén disconformes es una buena noticia. Es una buena noticia. La reforma laboral no faltaba que les gustara, ¿no? Pues ahora, lo que creo es que también hay que tratar de trascender un poquito esos indicadores brutos de crecimiento. Yo sé que el presidente es el primero que lo ha puesto sobre la mesa, el 4% como su gran indicador. Pero sí pensar y decir, ¿cómo estamos en materia de desigualdad? ¿Cómo estamos en materia de protección social de los trabajadores? Eso es también parte de la economía y muchas veces lo dejamos fuera del análisis por situarnos nada más en PIB. Déjame ligar con el tema de la reforma laboral aprobada ya por el Senado, y hoy el presidente López Obrador, señala que esta reforma efectivamente obedece básicamente a los intereses para el Tratado de Libre Comercio. Incluso dice, nosotros ya cumplimos. Ahora que cumplan. Claro. Un comentario antes de irnos a pausa. A ver, yo nada más diría sobre eso que Nancy Pelosi ha insistido en que no le basta la reforma de papel, que quiere ver esto operando. Hay que entender que lo que está en juego es la elección de Estados Unidos. Es decir, el Tratado de Libre Comercio no solo está en el problema de la reforma laboral, sino cómo los propios demócratas están usando la reforma laboral de México para frenar la aprobación y alargarlo para que no se lleve esa estrellita Trump a las elecciones. Pero también aquí hay que agregar a Canadá. Y recordemos que el tema laboral, quien lo mete, quien lo introduce son los sindicatos canadienses. Que son muy poderosos. Así es, ellos fueron los que introdujeron este tema. Después, a Estados Unidos le conviene que sigamos teniendo salarios bajos, ¿eh? La competencia no les preocupa tanto porque al final de cuentas les reproduce. Aunque en el discurso de Trump era un tema, era un tema, acuérdense. O sea, lo que decía su argumento es, mientras los mexicanos estén pagando tan poco, por eso las empresas se van para allá, ¿no? Y era por eso les tengo que poner una narrativa, ¿no? Sí. Vieron el dato ayer en el Financiero, comparaba la hora en el sector automotriz, que es el que más preocupa. La hora en México está como en $3.6 por hora, en Estados Unidos 10 veces más, $36 por hora, y en Canadá en 44. Ese es el gap que hay todavía de diferencia. Y métele un elemento más, la robotización en el sector automotriz de Estados Unidos. Que todavía incluso el robot cobra menos que el trabajador en México y no pide vacaciones y trabaja 24 horas. Entonces, si le metes esas dos cosas, por eso el sector automotriz en Estados Unidos está tan débil. Vamos a hacer una pausa, estamos para opinar. Regresamos. ¿Me prestas tu tablet? Gracias. Pa, ¿me prestas tu chamarra? Por supuesto, cariño. ¡Gracias! Oye, pa, ¿me prestas el refractario? Sí, claro. Gracias. Sabemos que hay cosas que te cuesta trabajo soltar. Abre tu cuenta o incrementa tu saldo y llévate un refractario al instante. Hay 5 para ir armando tu kit. Santander, somos el banco serio. Dame una prueba, pues. ¿Ah, sí? Sí. 2x4. 12. ¿Listo? La Colonia. Sábado y domingo, 5 de la tarde, en TVC. Temas de interés, analizados a profundidad. El presidente y las Fuerzas Armadas viven un romance inesperado. El porqué de los sucesos más relevantes. La gente también tiene presencia, aunque minoritaria todavía, en la Ciudad de México. Y el tema es... Conduce Enrique Tusein, viernes 17 de la noche, en TVC. Los feminicidios no son normales. No te acostumbres. Tenemos para ti la crónica de las noticias de la semana, en el radar de Mega Noticias TVC, viernes 10:30 de la noche, por TVC. Dos reformas para opinar, la laboral que ya fue aprobada por el Senado y la reforma educativa que está muy probablemente este día pudiera avanzarse en este tema. Pero para terminar con el tema laboral, ¿qué destacan ustedes de la reforma laboral aprobada ya? Yo creo que Enrique decía la parte importante que es los sindicatos. Si se logra una libertad sindical, ya logró un gran avance esta reforma laboral. Habrá muchas cosas por conseguir, porque hace falta la competitividad y otros aspectos, pero esta reforma laboral creo que tiene muchas cosas positivas. A ver, está la parte de la libertad sindical y de la libertad de sindicación de la persona.
O sea, que el puedes trabajador elegir puede el que escoger quieras. a qué sindicato se va. Pero si no te quieres sindicar, incluso puedes exigir las condiciones negociadas por el mejor sindicato. O sea, que eso le quita el control político del trabajador con las cúpulas sindicales. Eso tiene su parte positiva y negativa, pero bueno, más allá de eso sí le da mayor libertad individual al trabajador. Mete todo el debate sobre la brecha salarial, que es importante, sobre todo en términos de perspectiva de género. Incluye también temas, digamos, relativamente importantes como trabajadoras domésticas, que ya estaba más o menos anunciado, y algunos elementos, por ejemplo, fortalece las primas vacacionales, algunos elementos extras, pero creo que la parte toral es la capacidad que tienen los sindicatos de negociar con los patrones. A mí me parece que es una reforma positiva, no es suficiente, hay que decirlo. Por ejemplo, el tema del outsourcing se queda fuera, que era un asunto que se exigía muchísimo por parte de precisamente sindicatos. Me parece que es un avance frente a este proceso de desregulación que tuvimos prácticamente a lo largo de los últimos 20, 30 años en términos laborales, donde se fueron quitando poco a poco derechos. Terminamos con la última reforma que hizo precisamente Calderón al final de su sexenio, que fue, digamos, ya el último, la última parte de esa reforma. O la primera del Pacto por México. Sí, la primera del Pacto por México, pero ahora creo que se empieza a desandar ese proceso y se empiezan otra vez a garantizar derechos. A mí me parece que es una reforma que puede tener, digamos, una buena plataforma. Ahora, habrá que ver la lucha política ya en los sindicatos, porque obviamente ese es el tema que viene después, que por supuesto no se puede regular de ninguna forma, pero hay que ver ahora sí cómo los sindicatos tradicionales se enfrentan a esta nueva circunstancia y vamos a ver si es posible que surja un nuevo sindicalismo en este país, que yo creo que es muy necesario. Y yo destacaría también la parte de justicia laboral, que ya se había hablado mucho del cambio de las juntas al Poder Judicial. Se hace mucho más expedita, eso en beneficio de ambos, diría yo, de trabajadores y de patrones, en prejuicio de abogados laboralistas, ¿no? Coyotes. Y coyotes, todo ese tipo de... Pero yo creo que es importante, hay que ver cómo se aplica, igual que y es un tema que ya venía desde antes, pero que no estaba normado. Y ya, las juntas ya no servían. Nos va a encaminar también a la parte educativa, por lo que decía Jorge. Si los sindicatos siguen siendo los dueños de las plazas en determinadas áreas, entonces flaco favor será el que tengas la posibilidad de sindicarte con quien quieras o de no sindicarte. Bueno, que ese es ya entrando a la reforma solamente sobre el educativa. asunto de la justicia laboral, que es importante, se va al Poder Judicial todo el debate sobre la justicia laboral, pero se pone intermedio una cosa que se llama Centro Nacional de Conciliación, creo que quedó el nombre, con 32 ramificaciones en los estados, que se supone que van a ser un paso previo antes de que llegue al Poder Judicial. Entonces las juntas van a seguir, pues no existiendo como tal, sino que van a ser como delegaciones del Centro Nacional de Justicia Alternativa. Y tienes 45 días para resolver el problema entre el patrón y el empleado. Que eso es bueno. Si no, se va al Poder Judicial. Los que definen si una huelga es legítima o no. Exacto. También, es decir, tiene estas atribuciones que tenía antes la Junta, ¿no? Está ahí, pero ya no puedes alargar eternamente, digamos, los juicios. Es lo que se espera, que sean mucho más cortos, mucho más expedita la justicia laboral. Lo que no se opinen, a mí me sigue pareciendo reformas del siglo XX para el mercado laboral del siglo XXI, porque muchos países, ya creo que el debate sobre regulación, desregulación, flexibilidad, como está el mercado laboral ahorita en términos tecnológicos, términos reales, cómo están egresando los estudiantes, todo eso, los países más avanzados han ido hacia modelos que les llaman de flexiseguridad, en donde hay una seguridad social universal para todos. Cuando naces en el país ya tienes acceso al IMSS, tienes acceso a una jubilación, tal. Claro. Pero también le permites al empleador tener cierto margen de maniobra e incluso al trabajador, porque pues ahorita sabemos que un joven que egresa de la facultad va a tener 7, 8, 9 trabajos distintos durante su vida laboral. Entonces tampoco puedes hacer un mercado laboral tan rígido ni para el empleador ni para el empleado. Lo que tienes que proteger es su salud y su jubilación. Mientras no vayamos al sistema universal y le quitemos a la creación de empleo la carga. Ahí está el asunto. Y yo creo que la gran tara de la creación de empleo está ahí. En que Nico es muy caro. Entonces, hay que ir a la seguridad universal y luego... Y ahí sí puedes dejar condiciones más flexibles. Es que mientras el derecho a la salud esté anclado al derecho al trabajo, que es lo que tenemos en términos reales, vamos a tener ese problema que acabas de decir, tal cual. Reforma educativa, si les parece. La coordinadora votaron sus diputados en contra.
Sí, con el Partido PAN. Acción Nacional ¿Con el PAN? votó, Junto con el por eso PAN. el PAN Van votó. juntos en esta. Oye, Vamos juntos en esta. Este país no ha cambiado. Sí. ¿Cuándo ibas a imaginar, Raúl, eso? A la gente votando con el PAN. Pero hay muchas cosas también me parece interesante, y que es desde luego de lo que hablábamos también hace un rato, la diferenciación del país en respecto a la educación, norte, centro, occidente y sur del país, me parece que es una de las cosas que se menciona, pero hay quienes ven, como Sergio Sarmiento en su columna de hoy, ¿sí?, que esto puede ser un problema porque va a seguir el rezago educativo en el sureste del país. Otro tema que también aborda el columnista Sergio Sarmiento respecto a la reforma educativa es la pregunta de la obligatoriedad de la educación desde preescolar hasta la universidad. Dice, ¿de dónde y cómo? ¿Qué han visto ustedes? Si tenemos derecho a la vivienda, que no tengamos derecho a la educación superior. Mientras sigamos siendo una constitución llena de buenas intenciones y deseos, es una garantista, se le llama la Constitución mexicana, pero digamos, existe el derecho a todo y la garantía de nada. Esa es la verdad. Yo creo que eso es simplemente como ponerle una palomita a un deseo, ¿no? En la parte, digamos, yo sí defiendo que las necesidades de la educación en una comunidad de Chiapas o de Oaxaca no son las mismas que una ciudad como Guadalajara o Monterrey. Parece más importante que el segundo idioma sea la lengua materna que el inglés, por ejemplo, por poner un ejemplo muy sencillo. Ahora, ¿eso quiere decir que los de allá están rezagados? No, es que creo que no podemos tener una sola idea de para qué queremos la educación. Y en ese para qué queremos la educación, quizás está la gran distinción y es lo que tenemos que reconocer, que desde ahí no estamos en la misma situación todos. También habrá que subrayar que nos hacen falta las leyes secundarias, ¿eh? Claro. Tanto en el laboral como en el educativo hay que ver las letras chiquitas que son las que van a definir muchas cosas. Ahora, la reforma educativa también queda corta con lo que está diciendo Diego, pero también con lo que establece Sergio Sarmiento, ¿no? O sea, el hecho de que tengamos un esquema educativo que no se puede cumplir, porque no podemos pensar en que la educación universitaria sea tan abierta como es en todo el mundo. En todo el mundo es clasista la educación universitaria, ¿eh? En todo el mundo. Y yo creo que, como decía Diego, me parece que la educación tiene que ser asegurada para aquellos que tengan capacidades, inclusive si hay que becarlos, bécalos. Y no importa que sean de Chiapas o de Chihuahua, ¿no? Porque habrá familias que no pueden sustentar la educación superior. A ver, para mí un tema, bueno, hablando de este asunto de quiénes van a poder acceder, yo creo que el gran asunto es ver cómo se va a traducir la política pública. Y a mi gusto tendría que enfocarse a educación media superior, dejarlo de educación superior todavía a un lado, porque el rezago que traemos ahí, según yo, de los últimos datos, es como del 35%. Es la gente de prepa, que es además donde va a haber la mayor presión de población pidiendo ese estatus de, digamos, de educación. Demográficamente, digamos. Exactamente. Entonces yo creo que la gran apuesta que tendría que hacer el gobierno de López Obrador, independientemente de cómo va a quedar la ley, es cómo se fortalece el nivel de educación media superior, porque ahí es donde van a estar las grandes demandas, las grandes necesidades, donde hay que aterrizar el tema de la capacidad. O sea, yo le apostaría a subir de ese 65% que tenemos ahorita de capacidad, quizá un 80%, ¿no? Casi asegurar que cualquier joven de entre 15 y 18 años pueda acceder a la educación, y luego ya nos peleamos con el tema de educación superior, porque puede haber muchos sistemas de becas, flexibilidad y demás. Pero me parece que el tema central es la prepa. ¿Cómo le hacemos para retener y para dar mayores lugares en prepa? Ese es el gran reto nacional desde mi punto de vista, ¿eh? A ver, sobre la evaluación, creo que está claro, es una evaluación que se va a hacer, no tiene castigo, bueno, sí va a tener, no es punitiva en el sentido de que desaparece la palabra permanencia de la Constitución, es decir, la evaluación y la estabilidad laboral no están vinculadas una otra, hay que ver si funciona. Yo tengo mis reservas, creo que a corto plazo está bien porque es importante sumar a todos los profesores. A mediano y a largo plazo tengo mis dudas de que un modelo en donde la permanencia no está en entredicho tenga su éxito y su eficacia. Sobre el caso del control de plazas, creo que la redacción sí deja ambiguo el control de plazas, y creo que fue una manera en que Morena patea
la pelota hacia adelante y dice, vamos negociando la reforma constitucional y ya después nos peleamos en las reformas reglamentarias, donde, por cierto, yo con 50+1 las paso. Ya no necesito la mayoría calificada. Y creo que es importante que ahí se mantenga la Rectoría del Estado, y creo que López Obrador tiene una idea muy clara de la Rectoría del Estado. Esperemos que no se den esa parte. Y la tercera sería un retroceso, que se avalara el pase automático de las normales. Creo que como está el modelo ahorita, en donde un egresado de universidad o de cualquier escuela con título puede, nos decía a nosotros el otro día una del CENTE, de la CENTE, perdón, nos decía el 98% de los normales, de egresados de normales en Jalisco entran al sistema educativo, es decir, se forman para ser maestros, pero creo que el pase automático no generaría buenos incentivos. Pero en términos generales, me parece que es una buena reforma. Hay que ver, como decía Juan María, qué pasa en las leyes reglamentarias, que son la columna vertebral. El pase automático era para normales rurales. Sí. Y es un decreto de Lázaro Cárdenas. No tiene mucho sentido ahorita. La CENTE es quien pelea eso, porque la mayoría de los maestros de la CENTE son de la Isidro Burgos y de otros normales rurales, que son los que quieren. Y el pase automático lo que les da es la posibilidad de obtener plaza, aunque no tengan un puesto de maestros, ¿no? Que es interesante. Entonces, pueden dedicarse a cierto tipo de grillas, porque no hay necesidad de ir a dar clases, pero tienen plaza, ¿no? Pero hay una parte de contenidos importantes, es decir, se retoman contenidos que se habían abandonado, que son importantes, cuestiones de derechos humanos, género, civismo, la educación sexual y ambiente. Es decir, esa parte que es la que yo creo que nos tendría que importar bastante. No se habla mucho de ella, pero va a estar, y eso creo que es una buena noticia. Y la parte de ocupación. Tienes razón, Jorge. Yo creo que sigue siendo una reforma más de cuestiones laborales, de pero plazas, yo sí que de calidad pero educativa. Sí sigo pensando que el tema de las plazas es fundamental. Sí, para darle estabilidad. Si tú les das control de plazas, vas a tener malos maestros. Sí. Eso está clarísimo. Y si le das el pase automático, también es la manera de darle el control. Porque a veces se trata de minimizar el debate sobre la reforma educativa diciendo es laboral, pero esa parte impacta muchísimo. Es como doctores en el sistema. Es para la implementación. Y la parte de ocupación, lo que estaba diciendo ahora Jorge, el tema universitario hay que verlo más adelante. Seguimos teniendo necesidad de técnicos y oportunidades que estén bien preparados en tecnológicos, y esa parte no la estamos viendo también, que vendría a resolver gran parte de los ninis, Claro. Hay mucho tema, hay tema local también. Gracias a que nos ve en TVC, seguimos en Megacanal con temas locales. Palabras de María Marván Laborde. El objetivo de las leyes de transparencia y acceso a la información es que los gobernantes rindan cuentas a los gobernados. El Ejecutivo y todos los servidores públicos viven de los impuestos de los ciudadanos. Es por eso que sus cuentas deben ser claras y muy bien documentadas. En pocas palabras, los sujetos obligados de estas leyes son todos los organismos del Estado. Por el contrario, jamás se debe considerar que los medios de comunicación deban reciprocidad al público o al gobierno. Indubitablemente, tienen derecho a mantener en secrecía sus fuentes de información. Esto es una garantía necesaria de la libertad de expresión que debemos defender hasta sus últimas consecuencias. Venta nocturna de Liverpool ahora con 3 días. Aprovecha 30% de descuento en ropa para mujer de las mejores marcas. Liverpool es parte de mi vida. Venta nocturna de Liverpool ahora con 3 días. Aprovecha hasta 45% de descuento en colchones de la marca Silly. Liverpool es parte de mi vida. Ay, qué bien, sale tardísimo. En eso la comida. Ay, pues un atuncito o algo, ¿no? Una ensaladita. Y luego todo, Ay, Dios. Ay, ¿me puedes dar el precio de esta caja, por favor? Sí. Señora, ¿qué onda? Si sabes que está mal, no busques pretextos. Solo haz lo correcto. ¿Sabes qué? Mejor me pongo. Si todos respetamos, bien nos llevamos. Los bosques regulan la temperatura, disminuyen la contaminación y aumentan nuestra calidad de vida. Pero si se quema el bosque, se acaba todo. Las personas somos responsables de 9 de cada 10 incendios. Cualquier atentado a nuestros bosques, repórtalo al 911.
días de venta nocturna en Liverpool. Porque mamá es lo mejor de nuestra vida. Aproveche hasta 50% de descuento en pantallas en modelos seleccionados. Válido del 3 al 5 de mayo en las 8 tiendas de Guadalajara. Abrimos a las 10 de la mañana. Liverpool es parte de mi vida. Todo empezó con una película. Como saben, Martin Scorsese es junto a Woody Allen el principal inmortalizador cinematográfico de Nueva York. Entre sus películas hay títulos tan característicos de la ciudad como Calles Salvajes, Taxi Driver o Pandillas de Nueva York. Pues bien, una de esas películas, solo que de menos fama y calidad, se llamó precisamente New York, New York. Se estrenó en 1977 y estaba protagonizada por Liza Minnelli y Robert De Niro, que ya era el actor fetiche de Scorsese. Ambos encarnaban a dos músicos que se conocían en Manhattan a finales de la Segunda Guerra Mundial. La película fue una catástrofe de crítica y taquilla, pero dejó para la posteridad su canción principal, que sería muchísimo más famosa que el film. Así que si alguna vez han oído a Liza Minnelli cantar New York, New York y han pensado, mira esta robándole el repertorio a Sinatra, pues están equivocados. John Kander y Fred Ebb compusieron la canción expresamente para la película y para ser interpretada por Minnelli. Esta es básicamente la historia de la canción. Cuando la vuelvan a escuchar, recuerden que Día de ser niño puede durar para siempre con sonrisas, diversión y aventuras. Porque todos merecemos magia, en Megacable, ahora Disney Channel es para todos. En tu canal 260 y 1260 HD. Si aún no lo conoces, comienza a disfrutarlo hoy mismo por Megacable. A su salud, el programa de los especialistas. Avances y protocolos en medicina de investigación, innovación en tecnología médica, novedades en procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos, notas de actualidad médica. Los mejores médicos lo esperan para que usted conozca y decida lo mejor para el cuidado de su salud. Aquí por Mega Canal de Megacable. A su salud, un paso adelante para que usted esté informado. Vamos a continuar temas locales, vamos a seguir desde luego en esta mesa de análisis para opinar. Esta semana en Jalisco ha habido eventos importantes y también lamentablemente relacionados con violencia. Durante esta semana uno de ellos es los datos, la información de lo que ha venido pasando con hechos violentos, de homicidios, policías también en la zona de Lagos de Moreno. Y el caso que de alguna forma tiene muchas aristas que verse, que es la violencia intrafamiliar y lo ocurrido lamentablemente afuera de Casa Jalisco. El caso de este feminicidio, por lo menos así está señalado, que ha sido ampliamente difundido. Esto mete otra vez al gobernador en un tema que ya habíamos comentado en el programa, en el noticiero. Enrique Alfaro, parece que esta agenda con las mujeres y contra la violencia de las mujeres se le ha complicado, por lo menos es lo que se ha visto en esto. ¿Qué es lo que ustedes observan? A ver, yo creo que y lo escribía Diego en una columna y me parece acertado, hubo una ruptura de la confianza entre organizaciones sociales que defienden derechos de las mujeres y Enrique Alfaro en el debate del Instituto Jalisciense de las Mujeres, una ruptura de confianza. En realidad me parece que los lazos de comunicación no se han restablecido del todo. Hubo un buen gesto cuando salió Enrique Alfaro a anunciar que iban a convertir con la Secretaría de Igualdad, le iban a convertir en el mecanismo de adelanto para las mujeres, empoderó un poquito a Fela Pelayo en ese tema, pero en realidad no tiene, tal vez como sí lo fue Erika Loyo con el caso de Aristóteles Sandoval, no tiene alguien que le dé seguimiento continuo a ese tipo de relación. Incluso si vemos las imágenes de la manifestación en Casa Jalisco el sábado,
pues es gente que no tiene nada de sensibilidad, que va a salir el fiscal del asunto, que cada que lo escuchas en rueda de prensa dices, este cuate no entiende nada de violencia contra las mujeres. Sale Enrique Ibarra, que es muy... Pero, es decir, no hay una interlocución política clara en este tema. Y sigue en términos hasta comunicativos, resbalando mucho Enrique Alfaro. El tuit que puso por el asunto del asesinato de Vanessa fuera de Casa Jalisco es un tuit que cualquier feminista que esté en primer grado te dice no tuitees de esta forma, porque parece que en vez de explicarlo desde la violencia estructural y de género de las mujeres, está hablando de condición psicológica, no lo califica como loco. Entonces, creo interesante porque este asunto se volvió ya una crisis para Enrique Alfaro recurrente en este tipo de temas, y me parece que va a ser pues la primera parte de la estrategia de la Fiscalía contra la violencia. Creo que va a tener que ver precisamente con este asunto. Y en los temas macro me parece que el asunto de la vinculación con los estados vecinos nos da para más, ¿eh? O sea, no es solamente el abigeato en Los Altos, ¿eh? Los Altos hay un problema de narcotráfico grave, serio. No es nada, falta Colima también, ¿eh? Colima trae un problema también de flujo de narcotráfico, y tenemos el supuesto o real asentamiento del cártel más peligroso del país, que es el cártel Jalisco Nueva Generación. O sea, me parece que este tema de la vinculación con los estados exige más una relación de trabajo conjunto de toda la región que el estar pensando, si lo están pensando de esa manera, en poner bordos o en poner contención. Muros. Sí. Es un absurdo, evidentemente, pensar que la seguridad la vas a resolver sellando las fronteras. Y es este discurso otra vez chauvinista de que lo malo viene de fuera. No es cierto, hombre. Es de Emilio, así lo hace Emilio. Pero no, desde antes. Efecto cucaracha. También desde Paco Ramírez venía eso. Sí, pues por lo mejor Emilio, que era muy pero es que era Michoacán, ahora es Guanajuato. Luego fue Colima, Nayarit, en fin. Y aquí no pasa nada, ¿no? Yo creo que eso es una absurda. Ahora, volviendo al tema del feminicidio, o sea, evidentemente que es un problema grave en Jalisco. En números absolutos somos el 6º lugar. Pero yo creo que aquí hay que medirlo en número de feminicidios por cada 100,000 habitantes. Porque de esa manera la cifra es muy dispar, ¿no? Te aparecen muy arriba unos estados pequeños, que es gravísimo, ¿no? Y bueno, Veracruz te sale... Pero Veracruz trae 4 veces más que Jalisco, ¿no? Trae 48 contra 12, con más o menos el mismo número de habitantes. Es un asunto de sensibilidad política también, ¿no? Yo creo que es un problema básicamente de sensibilidad política, de que se rompió esta relación y que no ha habido un verdadero trabajo político para arreglarlo. Es decir, no se trata solo de decir, bueno, ok, vamos a cambiar la secretaría y eso, sino que no se han sentado. Es decir, y esto viene desde atrás, desde el momento en que la misma bancada de MC, digamos, habían acordado con las mujeres, por ejemplo, que Guadalupe Ramos, que era la que había tenido más consenso, fuera a la Comisión de Derechos Humanos, y a la hora lo dejaron colgada. O sea, la historia es más larga, hay una serie de traiciones, digamos, en la relación que la hace que esté rota, y tienen que trabajarla, ni modo. Sí. Pero en este tema efectivamente hay esta parte política, pero lo que dejó claro el caso de Vanessa Gaitán es que los mecanismos establecidos de protección para las mujeres no sirven. Y eso es gravísimo. Estamos hablando de que se supone que hay protocolos, procedimientos donde cuando una mujer ya presentó cierta queja o demanda, entonces se le dan medidas de protección, y cuando relatan el caso de Vanessa, de cómo se las dieron y que siempre no, y que luego que sí, que no sé qué, y terminan matándola frente a Casa Jalisco, lo que te dice es que el andamiaje institucional para proteger a las mujeres violentadas en este estado no sirve. Eso es gravísimo, y por supuesto, si traes encima una bronca política, un problema político que se maximiza de resolver, pues el echar a andar los mecanismos concretos de protección, pues se te va de las manos, y eso te habla de una enorme vulnerabilidad para las mujeres que están en este tipo de situaciones de violencia. Y por supuesto que mientras no resuelvan el tema de los mecanismos, vamos a seguir teniendo este tipo de casos como el de Vanessa, que además cada vez van a tener mayor peso político, mayor, digamos, expansión política, porque se va a estar diciendo, ya ven, hicieron su nueva secretaría, hay una fiscalía que se supone está haciendo las cosas de manera distinta, pero no sirve. Que oye, no Jorge, funciona, ese es el gran que problema. eso es algo que no queda claro. O sea, la Secretaría de Igualdad Sustantiva, digamos que no está
hecha ni estructurada para responder a este tipo de casos. Lo único que hace es estar presente en todas las discusiones de género al interior del gabinete, pero a quien le toca responder por el asunto de las órdenes de protección es la Fiscalía. Es a la Fiscalía. A quien le toca responder por la brecha salarial entre hombres y mujeres es a la Secretaría del Trabajo. A lo que me refiero es que me parece que en términos concretos, en el caso de las órdenes de aprehensión, sobre todo a quien le toca responder es a la Fiscalía. Órdenes de protección. De protección, perdón. Pero quien tiene que hacerle nosotros también, y tampoco las hace. Tampoco sí, pero quien tiene que hacerle comprender a la Fiscalía cómo trabajar el asunto. Pero de es a la entrada, Secretaría te voy a de decir una cosa, Jorge. No noto una propuesta innovadora en la materia. Porque hay 18,000 órdenes de protección en Jalisco y dicen que 1,000 activas como tal de mujeres que en este momento están en riesgo. ¿Qué haces? ¿Le pones una patrulla fuera de su casa? No hay manera. No hay manera. Tiene que haber. No hay manera. Tienen que discutirse los mecanismos. Claro. Estos no están funcionando. Hoy se instala la primera mesa de discusión sobre el tema, luego de la presión ocurrida con el fin de mesas semana. Permanentes va a ser. Es además, una mesa permanente donde se va a revisar todos estos protocolos. Mega Noticias ha acudido en los últimos 3 días al Centro de Justicia para la Mujer, ¿sí? Y todos los días encontramos mujeres que han ido a quejarse hace 1 año, hace 2, hace 3, ¿sí? Por diferentes tipos de violencia. Y ese protocolo de protección no es suficiente porque supuestamente las policías municipales son las que también deberían intervenir para acudir en cuanto una de estas mujeres solicita el tipo de ayuda. O sea, es como dices, es una falla institucional. Estructural. En la ley está clarísimo que se tiene que, bueno, hasta se especifica ya en las reglas, en la reglamentación, cómo deben de recibir a cada una de las mujeres con comedimiento, con atención, un equipo de una psicóloga, una trabajadora social y un abogado. Todo eso está escrito. El problema es que no hay gente ni siquiera para hacerlo. No, Raúl, no hay gente. Está la cantidad Ahí de... está el tema. No hay gente, es un asunto de incapacidad institucional. Antes de que se nos vaya el tiempo, porque esto es fundamental, pero también se vincula, hoy la nota principal de Mural, hay que tomarla en consideración, esa llegada de jueces que ni siquiera están preparados y que ya han liberado delincuentes, me parece que es un tema fundamental en el sector judicial. A ver, hay que recordar que estos jueces del sistema oral llegaron por la parentela que tenían con los magistrados, se repartieron y hicieron jueces a gente que nunca debió haber pasado por ahí, ¿no? Es decir, eso es cierto. Ahora, también es cierto que los jueces lo que están haciendo es liberar simplemente porque no tienen, digamos, viene mal integrada la averiguación, con eso tengo la excusa para sacarlo y no se preocupan de nada más. Pero ¿de quién es el problema? ¿Del juez o de la fiscalía? Ahora, por eso, de los dos. Pero por ejemplo, en el caso del Chofo, si tú ves lo que presenta el primer respondiente. El Chofo es un miembro del Cártel Jalisco. El Cártel Jalisco Nueva Generación. Es que ya hablamos con una familia. El Chofo y yo lo plantamos. Bueno, exacto, el Cártel Jalisco que opera en Lagos de Moreno y de ahí viene precisamente el caso que hoy publica en Mural en Primera Plana. Pero sí hay inconsistencias muy graves, incluso en términos de identificación del municipio y todo, hay inconsistencias muy graves en el primer interviniente. Porque a veces se pregunta, en términos muy economicistas, ¿qué cuesta más barato? ¿Comprar a un policía, a un MP o a un juez? Es como el fútbol. A un MP. ¿Para qué compras un Por eso, ¿para qué compras? El Poder Judicial está metido de corrupción hasta la médula. Pero la Fiscalía. Pero el Ministerio Público, con tal de que cometas 2 errores, bueno, ahí vienes un número de serie. También el juez debería tener más criterio, que eso le permite el nuevo sistema de justicia penal para decir, oye, le pregunto, aquí traemos un error con el asunto del número de serie, pues pásamelo mejor. Te lo regreso y corrígeme para no dejar, o sea, ese tipo de cosas le da justificación a ambas partes, al juez de con el número de serie dejar fuera un delincuente y al Ministerio Público, 3 errorcitos. ¿Quién está coludido? Los dos. Los dos. Y seguramente el juez le dice, mira, mándamelo así, lo liberamos. Sí, pero te habla de un sistema que está quebrado y está roto y que no tiene capacidades y aunque la ley diga esto hay que hacer y todo lo demás, hay incapacidades. Mira, hay, precisamente hablando de policías municipales, imagínate, me hablaban ayer de un caso, una defensora de derechos humanos, de un policía que muy preocupado decía, a ver, yo traigo 100 órdenes de protección de mujeres. Yo. 100. ¿Cómo le voy a hacer? Por eso es lo que te decía el asunto. No puede.
O sea, te habla de un sistema que está roto y quebrado. Y eso necesitamos la tecnología, necesitamos la tecnología. Sí, claro. A entrar al debate sobre los brazaletes, sí, entrar al debate sobre... Y que pueda darle toques de quieto. Okay. No. O sea, me refiero, algo tienes que hacer porque es imposible. Todo el municipio de Zapopan, todo tiene 2,000 policías. Así es. Todo el municipio. Y hay 900 de órdenes. Y tiene 400 patrullas. Zapopan. 400 patrullas. ¿Cómo le haces a Zapopan para responder a este tipo de casos? Necesitas tecnología, botones de pánico. Y la diversificación de delitos, que agrégale, porque estamos hablando de 2 casos, pero faltan otros casos. Este caso de la violencia de género es muy grave porque aparte no tiene, Juan María, prisión preventiva. Eso sí. No tiene prisión preventiva. Entonces, por más que una persona agreda a su esposa, a quien sea 4, 5, 6 meses, casi el único que tiene es feminicidio. Y porque se aprobó hace un par de semanas. Nos quedan un par de minutitos. Algo sobre el tema internacional que ha sido hoy la nota de Venezuela. ¿Cómo lo ves? Venezuela va para largo, y va para largo en cuanto a su contenido sustancial, porque hay factores fundamentales y los trato yo muy rápido. El ejército sigue simpatizando en fuerza con Maduro, pero países con mucha fortaleza, China, que tiene una deuda más bien Venezuela tiene una deuda de casi 40,000 millones de dólares con China, ¿a cambio de qué? De petróleo. Rusia, como un país que tiene interés en poner 1 o 2 pies en el hemisferio. Turquía, por el flujo de oro que ha habido. Es decir, mientras haya países con muchas posibilidades apoyando al régimen de Maduro, va a ser difícil que se llegue a una solución expedita. Lo que sí es cierto es que la crisis de derechos humanos, eso es lo que sigue campeando en Venezuela. Sí, a ver, yo creo que hoy se va a dar un salto cualitativo en el tema, porque claro, la represión del régimen de Maduro, del Palacio de Miraflores, es tremenda. Creo que también Guaidó quería esto. Quería estas imágenes para volver al escenario. Para volver al escenario. Yo creo que tú citabas a quién está detrás del régimen de Maduro, también citamos quién está detrás del régimen de Guaidó, de la propuesta de Guaidó, que sobre todo Estados Unidos, Donald Trump, Bolsonaro, todos ellos. Me parece que la única solución, y aquí México actuó correctamente, me parece, la única solución es ir a elecciones con observadores internacionales y que los venezolanos elijan quién debe gobernar ese país. Me parece que es la única solución, porque las otras son intervenciones. Terribles. ¿Y cómo acaban las intervenciones en estos países? Se ha convertido en el nuevo punto de conflicto mundial, ¿no? Divide el mundo. Yo coincido que me parece que el único país hoy que se manifiesta para decir, ni un lado ni de otro, seguimos pugnando por una solución pacífica. Y Uruguay. ¿no? Son México y Uruguay. Ya incluso Europa, Canadá ya se decanta a favor de Guaidó. Sin embargo, yo sí creo que lo que tenemos que cuidar ahí, digamos, como observador, lo que se debería cuidar es, primero, que sí tiene que haber un sistema de vida digna para los venezolanos. Creo que apostar al deterioro de calidad de vida de los venezolanos para profundizar la crisis, que es lo que ha estado pasando, me parece que es la peor de las salidas. Ahí es donde yo difiero de Enrique y de Diego. Sí, negociación, sí, elecciones. Pero México se ha mantenido con el discurso de López Obrador de que la Constitución habla de la no intervención. Sí, pero también habla de derechos humanos. Y en materia de derechos humanos, México ha sido omiso. El gobierno de Peña Nieto han sido omisos en la situación que está predominando en Venezuela. Ahora, con nuestra credibilidad en materia de derechos humanos, no sé qué tan importante sea nuestro discurso, 1 y 2. Creo que a mucha gente le interesa el caso de Venezuela, no tanto porque les interesen los venezolanos, sino porque tienen objetivos políticos y electorales. El PAN se la pasa hablando de Maduro, no porque le interese un carajo lo que sucede en Caracas. Y de riqueza, no, además. Lo que le interesa es la guerra política y vincular a López Obrador con Venezuela. Eso es lo que también pasa en España, lo que pasa en Francia. Muy bien, ¿eh? Yo creo que sí, pero se ha zafado muy bien y creo que ya ese discurso en México ya no tiene demasiada fuerza, pero ojalá nos centremos en lo que es bueno para los venezolanos y no en la batalla política. Es que es la parte importante. Yo sí reitero, y ahí sí coincido con lo que dice Juan María, el tema de derechos humanos ahorita en Venezuela es gravísimo ya. O sea, estamos hablando de una gravísima crisis de derechos humanos. Y sí, creo que el camino correcto efectivamente es hacer una presión internacional muy fuerte para que haya elecciones libres y con observación internacional. Ese es el punto clave para que efectivamente los nuevos liderazgos surgen con una legitimidad no solamente local,
sino internacional. Si no, el tema no va a funcionar, pero yo creo que sí va para largo, ¿eh? No creo que esto se resuelva pronto. No. Jorge, gracias. Diego. Bueno, Juan María. Gracias. Enrique. A usted que nos ve, muchas gracias. Lo esperamos la próxima semana. Para opinar